En el día de hoy nos encontramos con el docente Pedro Vázquez, quien nos va a dar una introducción, una breve explicación sobre el método de costeo ABC. Bienvenido. Nos gustaría saber qué es método de costeo ABC. Bueno, para contextualizar, antes de contestar esa pregunta, quisiera hablarles un poco sobre los sistemas de costos tradicionales. Los sistemas de costos surgieron a partir de las empresas manufactureras. Hubo una necesidad de saber cuánto cuesta producir los artículos que se venden. Dentro de ese estudio se llegaron rápidamente a identificar tres elementos del costo. Los tres elementos del costo son materia prima directa, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Esos tres elementos siempre confluyen en la fabricación de un producto o en la prestación de un servicio. Obviamente que en la prestación de servicios ustedes no van a encontrar materia prima directa, pero igual es aplicable cualquier método tradicional a este tipo de actividad. El método ABC es un método no tradicional, es un método que hacia los años de 1980 comenzó a emplearse a nivel mundial. La diferencia de este método con los tradicionales es que me trata los costos indirectos de fabricación por medio de actividades. O sea, las empresas desarrollan sus producciones y en vez de asignar los costos directamente a los productos, primero identifican unas actividades y en esas actividades son las que consumen recursos. Los recursos son asignados a las actividades y después los costos de las actividades son asignados a los diferentes productos. Entonces este método realmente se usa para identificar problemas de tipo productivo, donde la gerencia tiene información de primera mano para poder tomar decisiones, ¿sí? Este es un método que es para el usuario interno de la información dentro de la empresa, o sea, más que todo gerencial. Bueno, ¿y para qué se emplea este costeo dentro de una empresa? O sea, ¿cuál es el objetivo principal en una empresa? El objetivo principal es prácticamente poder saber un costeo mucho más aproximado al realmente ocurrido en cada empresa. Tradicionalmente los costos indirectos de fabricación se trata o se prorratean mediante una tasa predeterminada, ¿sí? Eso lo hace el costeo por orden de producción, el costeo por procesos. Es decir, se toma por departamentos y se prorratean todos los costos mediante una tasa predeterminada. Eso es lo que se hace tradicionalmente. Mediante este costeo ABC la diferencia radica ahí precisamente. Y el objetivo es saber cuáles actividades no le dan una generación de valor a la empresa. ¿Sí? Es muy especializado porque permite la inclusión y toda la empresa tiene que intervenir dentro de los procesos, ¿sí? Entonces tenemos que definir claramente cuáles son las actividades, ¿sí? Entonces, cuando un gerente tiene ese tipo de información, pues puede decidir de tal manera qué producto es más rentable, cuál producto no le agrega o cuál actividad no le agrega valor a su producto. Entonces de esa manera está reduciendo costos dentro de la empresa. Bueno, profe, cuéntanos en qué consiste el costeo ABC. Entonces el costeo ABC prácticamente hay que definir hay cuatro conceptos que debemos definir dentro del ABC. Esos conceptos, el concepto de actividad. ¿Qué es una actividad, cierto? Según la teoría, que es un conjunto de tareas relacionadas que tengan un sentido económico relevante para el negocio. Entonces la actividad es lo que realizan las personas para llevar a cabo su negocio. También hay que definir lo que es un driver, ¿sí? Un driver es un factor
es un factor o criterio para asignar costos. O sea, ¿qué es lo que me induce a mí a que esa actividad consuma esos costos? ¿Sí? Entonces ya tenemos dos conceptos. El uno es actividad y el otro es el driver. ¿Sí? En las empresas, ¿qué se consumen? Se consumen recursos. ¿Sí? Recursos de capital, recursos de personas. ¿Sí? Estos recursos son elementos, ¿sí?, económicos usados o aplicados en la realización de actividades. Entonces, tenemos los recursos que se utilizan en las actividades, pero a través de los drivers los podemos asignar. Entonces ya tenemos tres elementos o tres conceptos importantes dentro del costo en actividades. Y el último que podríamos es el objeto de costos. ¿Sí? Un objeto de costos es a lo que yo quiero sacarle el costo, ya sea un producto, una marca, un departamento, cualquier cosa a la que yo quiera sacarle un costo es un objeto de costos. Entonces, para resumir, tenemos el objeto de costos. En ese objeto de costos, para poderlo lograr, yo debo tener unos recursos. Esos recursos los consumo mediante las actividades, ¿sí? Y las actividades, ¿cómo hago para asignar esos recursos a las actividades? Mediante los drivers, ¿sí?, que son los inductores del costo. Los drivers son los inductores del costo y son bases. Realmente los drivers son bases que son muy específicas para cada actividad. De tal manera que, de acuerdo a la actividad, vamos a usar el driver, o sea que vamos a dar varios inductores de costos. Vamos a encontrar dentro de las diferentes producciones o en las diferentes empresas en las cuales nosotros queramos hacer este tipo de costeo, vamos a encontrar varias bases. Y a diferencia del costeo tradicional, esas bases de asignación, por lo general usamos una base de asignación. En el costeo tradicional, orden de producción o por procesos, para hallar lo que les decía al principio, la tasa predeterminada. ¿Sí? Entonces, en una tasa predeterminada, una base de asignación podría ser horas de mano de obra directa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso se usa para todos los departamentos. Y ahí se prorratea absolutamente todos los costos indirectos de fabricación. En el costeo basado en actividades, cada actividad tiene un driver. ¿Sí? Eso hace la diferencia, eso hace que sea mucho más puntual, mucho más concreto, más certero, más real el costo en el cual incurren las empresas por cada actividad. De ahí que el análisis de las actividades es un punto supremamente importante, porque obviamente los que van a participar en eso son las personas que desarrollan los procesos dentro de cada empresa. Ellos son los que tienen que decir qué es lo que yo hago para llevar a cabo una actividad. Entonces, básicamente, así es como se emplea un sistema de costos por actividades. Bueno, profe, ya teniendo claro qué es un costeo ABC, en qué consiste, ¿es bueno implementar este costeo ABC en una empresa y en qué tipo de empresa? Sí, obviamente que sí es bueno para no todo tipo de empresa. Bueno en el sentido en que le da a los gerentes, a la administración, le da herramientas mucho más avanzadas para poder determinar cómo está su empresa en cuanto al costeo, cuáles son los más rentables, cuáles son las actividades que las personas o que las empresas deben de suprimir. Entonces, hoy día en las empresas muchas empresas ya no hay tanto mano de obra directa. Ya la tecnificación, la automatización ha hecho que se use mucha maquinaria. Entonces las actividades de por sí van cambiando. Ya para hacer ciertas operaciones no se necesita 3, 4, 5 operarios. Se necesita uno solo operando una máquina. Entonces eso hace que esas actividades cambien, por lo tanto cambien los inductores, ¿sí?, las bases, y si llegamos a un costeo mucho más real, ¿sí?, más real para cada empresa. De manera pues que para emplearlo necesita también mirar que la empresa tenga una producción de muchos productos o preste muchos servicios.
más que todo, que preste servicios. Este método es especial para las empresas prestadoras de servicios, ¿sí? De todas maneras, el conteo ABC no se puede usar en una empresa que fabrique un solo producto. No tendría sentido usarlo, ¿cierto? Porque sería, es mucho más cómodo usar un sistema tradicional, o ya sea por orden de producción o por procesos, ¿sí? Debido a que un solo producto no me da como para, digamos, desarrollar muchas actividades, ¿sí? ¿Conoce acerca de los éxitos en la aplicación? Bueno, en nuestro medio, vamos a hablar del medio, digamos, Bucaramanga, las empresas en Bucaramanga realmente, Bucaramanga se caracteriza porque la mayoría de empresas son empresas familiares, empresas productoras de calzado, joyería, confecciones, alimentos. Son empresas que, si nos preguntamos quién saca los costos ahí en esas empresas, entonces todos vamos a llegar a la conclusión que es el dueño, el que conoce el proceso. Entonces el dueño es el gerente, el que saca los costos, el que vende, el que hace absolutamente todo, ¿sí? Entonces, pequeñas y medianas empresas todavía no han implementado ni siquiera un sistema de costos tradicional, ¿sí? Ya empresas, digamos que unas empresas ya consideradas grandes dentro de nuestro medio, algunas sí han implementado sistemas de costos ABC. Tuve la experiencia en el aula donde yo estoy dictando unas clases, un grupo, hicimos un trabajo y un grupo que empleó un sistema de costos ABC para una empresa transportadora de carga, ¿sí? Un trabajo interesante porque finalmente los dueños de la empresa se interesaron tanto por el trabajo que a las chicas les pagaron el trabajo, ¿sí? Siendo un trabajo para académico, el trabajo se lo pagaron y el sistema fue implementado, ¿sí? Entonces estaba dado todo para implementar una empresa de transporte de carga porque las actividades que desarrollan son bastante, digamos, complejas en el sentido de que transportan a todo el país, a todo Colombia, diferentes tipos de carga con diferentes tipos de automotores. Allí fue implementado ese sistema de costos y obviamente eso merece una depuración, hay que hacerle seguimiento al sistema para poderlo tenerlo en máximo funcionamiento. Este sistema de costos no es fácil implementarlo en el sentido que primero es costoso, el sistema es costoso implementarlo. Segundo, toda la organización tiene que comprometerse para implementar el sistema de costos. Prácticamente viene a sufrir un cambio de filosofía, un cambio de mentalidad hacia el interior de las empresas, porque las personas que trabajan en las empresas tienen que aportar absolutamente toda la información de las actividades que hagan. Esa información tiene que ser capturada por un grupo de personas, ¿sí? Que se encarga de estudiar esas actividades y de mirar cuál es la mejor manera. Es como, estamos hablando ya como si fuera una norma de competencia laboral, ¿sí? O sea que las normas de competencia laboral se reúne todo un sector y dicen cómo se hace tal producto o tal servicio, cuál es el estándar de esa línea de producto o de ese servicio, y de ahí comenzamos a definir actividades. Pero yo sí recomiendo que las empresas se den la oportunidad para estudiar este sistema y que va a beneficiar en el futuro en cuanto a los costos que ellos mismos van a poder cubrir dentro de cada producción o prestación de servicios. Bueno, profe, muchísimas gracias por abrir este espacio, por brindarnos la información, y el objetivo de nosotras era dejar claridad en este tema y espero que su objetivo haya sido cumplido. Muchísimas gracias
y gracias por haber asistido. A ustedes muy amables.